Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Bursátil News y hoy vamos a tocar un punto relevante que te va a servir tanto si estás invertido en la bolsa de valores como si no lo estás. El punto que vamos a tratar el día de hoy es la inflación. Durante todo el 2020 e inicio del 2021 fuimos testigos cómo los bancos centrales imprimían dinero para tratar de salvar su economía. Pero esto tiene un problema: cuando imprimes mucho dinero, generas mucha masa monetaria, en este caso vas a producir lo que es inflación a largo plazo. Y eso ya se está viviendo en la economía estadounidense. Y adicionalmente, como la economía estadounidense o los dólares representan todavía por lo menos el 60% de las reservas de muchos países, en este caso vamos a ver cómo le impactaría también a todos estos países. Por eso dije anteriormente que te va a impactar tanto si estás invertido en la bolsa de valores como si no lo estás. En esta gráfica que vemos aquí, vemos la impresión de dinero, cómo venía creciendo de una manera progresiva. Vamos viendo cómo venía creciendo de una manera progresiva. Sin embargo, después del 2020 se aceleró bruscamente. Entonces, esta aceleración, en este caso, esa inyección de liquidez, ¿cómo se refleja en la inflación? O principalmente cuando hablamos de inflación, debemos hacer referencia a lo que es el índice de precios al consumidor o el IPC, que no es más que otra cosa que un aumento de los bienes y servicios relacionado a una canasta básica. Estamos hablando en este caso de canasta básica, la leche, los huevos, las carnes, entre otros. Entonces, si nosotros vemos esta inyección de dinero que tenemos aquí y adicionalmente asumimos que se va a aprobar el proyecto de ley de Joe Biden, en este caso de 3 trillones para infraestructura, estamos hablando que se estaría inyectando más dinero a la economía. Por eso es que muchos expertos en este caso hablan de una hiperinflación en Estados Unidos. Si nosotros vamos aquí un poquito, vamos a ver aquí lo que es cómo ha variado en este caso lo que es el índice del precio al consumidor. Si nosotros vemos aquí en los últimos 10 años, esto fue, nos enfocamos en 2020, mayo de 2020, que tocó su punto más bajo y después se está disparando bruscamente. Entonces, por eso es importante tener esto en cuenta al momento de invertir en la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber cómo nos va a afectar esto al momento de comprar una acción. Qué precio estoy pagando y cuáles son los beneficios que voy a tener, en este caso a mediano o largo plazo, que se van a ver mermados por este tema inflacionario. Otro punto importante que tenemos que saber, que la inflación por lo general sucede por dos cosas importantes. Uno, por la inyección monetaria o el exceso de inyección de liquidez que ya dijimos anteriormente, y el otro por un exceso en la demanda. Para nosotros hablar de este segundo punto es importante saber o tener en cuenta lo que es la producción industrial y también tener en cuenta la velocidad del dinero. Que la velocidad del dinero no es otra cosa que con qué rapidez el dinero circula en la economía. Entonces eso también lo vamos a ver en la siguiente gráfica que tenemos aquí, que la podemos encontrar en esta página que les voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan irla buscando y hacerle un seguimiento exhaustivo a todos estos términos que estamos hablando aquí. Si nosotros vemos la producción industrial cayó bruscamente, como era de esperarse, con el tema del confinamiento. Sin embargo, ya está volviendo lo que es a niveles, en este caso, prepandemia. Entonces quiere decir que se está normalizando. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de la velocidad del dinero, si el dinero circula muy rápidamente en la economía, ahí eso va a tener un problema, que va a suceder que vamos a tener inflación. En este caso no se cumple. Vemos adicionalmente que más bien la velocidad del dinero lo que viene es cayendo. Cayó a niveles, en este caso en la pandemia específicamente, y ahorita es que recién se está recuperando un poco. Entonces por eso no se ve esa hiperinflación en este caso en Estados Unidos de una manera brusca. Y también tenemos que decir que el Estados Unidos, la moneda en este caso es reserva mundial, es como si entre todos estos países se repartieran una parte de la inflación. No es de una manera lineal como lo estoy diciendo, pero más que todo esa es la idea. En esta gráfica que tenemos aquí o en esta tabla podemos ver que Estados Unidos actualmente o en el 2019, como vemos aquí, representaba el 61.82% de la reserva, en este caso de todos los países o de los países que ahorran en dólares. Entonces, después tenemos lo que es el euro con 20.24, después tenemos lo que es el yen japonés, tenemos lo que es la libra esterlina con 4.54 y después tenemos lo que es el franco suizo y venía creciendo en este caso
lo que es el yuan chino. Esto es un punto importante. Estados Unidos, mientras sea la reserva o la moneda de reserva mundial, puede en este caso imprimir dinero sin verse afectada notoriamente. ¿Por qué? Porque como le dije anteriormente, es como si entre todos nos repartiéramos la inflación, ¿vale? Pero adicionalmente a ello, nosotros vamos a ver o podemos ver en esta otra gráfica que eso está cambiando. De hecho, ese 61% ya ha cambiado solamente a 59%. Como lo vemos aquí, es el nivel más bajo en 25 años. Adicionalmente, en este caso, si Estados Unidos cada vez más pierde su poder, en este caso como economía de reserva, allí es donde va a tener problemas. ¿Por qué? Porque ya su dinero no va a valer, porque va a perder ese poder adquisitivo, va a perder ese valor en el mercado, como le sucedió a Alemania en este caso después de la Primera Guerra Mundial, o como sucede en este caso en Venezuela, que adicionalmente el dinero ya tú más imprimes, pero no tienes un sustento como tal. Entonces, si no tienes ese sustento, tienes mucha masa monetaria y adicionalmente tienes ese exceso en este caso de demanda de servicios y productos básicos, eso va a traer lo que es un problema. No al corto plazo, es importante decirlo, pero adicionalmente te tienes que ir preparando para ver cómo vas a invertir tu dinero en los próximos años y cómo diversificar en este caso para evitar que la inflación te golpee. Si hoy por hoy estás ahorrando, bien sea en tu moneda local o en dólares, estás siendo impactado de una manera notable, aunque no lo sepas, por el tema inflacionario que está viviendo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estás ahorrando principalmente en dólares. Eso es importante decirlo también. Entonces, ¿cómo nosotros adicionalmente o cómo se está viendo o se va a ver más afectado Estados Unidos? Rusia dio un comunicado, como lo podemos ver aquí en esta página, que dejará de emplear el dólar en su reserva del Fondo del Bienestar Nacional dentro de un mes. Esta noticia se dio lo que es el 3 de junio. Entonces, adicionalmente, ya muchos países están saliendo del dólar. ¿Por qué? Por esta emisión excesiva de dinero. Adicionalmente, uno de los grandes inversores, como el Rey Dalio, también dijo lo siguiente: el yuan se convertirá en una de las principales divisas de reserva antes de lo previsto. Entonces, Rey Dalio es uno de los grandes inversores del mundo. En este caso, él también está apostando o está diciendo que el dólar está perdiendo su hegemonía. Y en la gráfica anterior vimos efectivamente cómo su tendencia es a perder esa hegemonía. Entonces, ¿qué debes de hacer tú para proteger en este caso tus inversiones? Si ya estás invertido en la bolsa de valores, lo que tienes en este caso principalmente es tratar de balancear tu portafolio entre empresas Grow y empresas Value. Ya se está produciendo lo que es esa rotación de activos de empresas Grow a empresas Value. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal anunció que va a subir sus tipos de interés en el 2023. Y como saben, las empresas Grow, que son empresas de crecimiento, a ellos les convienen unas tasas de interés bajas porque ellos de esa manera financian lo que es su crecimiento. Por lo tanto, te convendría en este caso lo que son empresas más tradicionales para evitar de cierta manera lo que es ese impacto. Adicionalmente, puedes en este caso complementarlo con diferentes materias primas. Es importante recalcar que esto no se debe considerar ninguna asesoría de inversión y cada quien debería realizar lo que es su propia investigación para de cierta manera diversificar su patrimonio. Entonces tú te preguntarás, con tanto dinero que se está imprimiendo, ¿por qué ciertos países ya se encuentran en hiperinflación y en Estados Unidos no? En este caso, como te dije, Estados Unidos representa todavía la reserva de dinero del mundo. En este caso es como si cada quien se repartiera un poquito de esa inflación. Aquí vamos a ver una gráfica de cuál es la inflación actual que tenemos en Estados Unidos. El punto de hoy tenemos esto: este 2020 se tuvo 1.2335 y su objetivo en este caso es mantenerse en 2. Sin embargo, la Reserva Federal dijo que iban a permitir un promedio en este caso de 2%, lo que te quiere decir que pudiese fluctuar por encima de 2-3% ahí la inflación. Interanual, como te dije anteriormente, dieron el resultado que se encuentra por 5%, como lo podemos ver en esta gráfica que se está descontrolando de cierta manera. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es subir los tipos de interés para en este caso controlar de cierta manera ese tema de consumo y que la economía se desacelere. Esa es una de las políticas que tiene en este caso la Reserva Federal. Es bien importante decirlo de esa manera. No es que vas a salir en este momento a vender tus inversiones,
Pero sí tienes que tener en cuenta este tema, que la inflación te puede estar afectando, estés invertido o no estés invertido en la bolsa de valores. Entonces ya en el siguiente video vamos a ver lo que son más estrategias de inversión para protegerte de este mercado inflacionario y cuáles son las mejores acciones en este caso en que se pudiese invertir. Es importante que si este video te gustó le des like, dejes tus dudas en los comentarios para manera de poder responderla en una próxima oportunidad, y suscríbete al canal para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo casi que a diario, y adicionalmente ninguno de nuestros seminarios. También te voy a dejar en la descripción del video lo que es el canal de Telegram, en la cual todos los días damos ideas de inversión o noticias relevantes que tienen que ver con el mercado bursátil. Ya nos estamos viendo en otra próxima oportunidad.